Hola, bienvenidos a nuestro programa de hoy. Tal como ya habíamos hablado y les habíamos prometido, en nuestro programa de hoy vamos a hablar del daño. El daño como común denominador de la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Y quiero hacer énfasis en ese tema porque sigue siendo uno de los más preguntados, de los más angustiantes en el mundo de la administración de la propiedad horizontal, debido a que los administradores están obligados a entregar resultados sobre su gestión y por eso deben responder frente a la presunción y al diseño que tienen de la culpa dentro del artículo 50 de la Ley 675. Pareciera que fuera un tema muy moderno el tema de la responsabilidad civil, pero en realidad es un tema bastante antiguo, data desde Roma, y ha trascendido hasta nuestros días porque la responsabilidad civil, tanto contractual como extracontractual, está dirigida a proteger a las víctimas de los daños que sufren por el acaecimiento de daños de terceros, de acciones de terceros. Desde esta óptica se habla, cuando nosotros hablamos de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, la teoría moderna del derecho habla realmente del derecho de daño y distingue algunos conceptos bastante importantes acerca de las consecuencias de ellas se derivan, porque ha tenido en cuenta dos elementos que son, digamos, los que friccionan el tema de la responsabilidad a la hora de tener que hacerla efectiva. Esas dos consideraciones son el lucro cesante y el daño emergente. Y para eso nosotros necesitamos definir qué es lucro cesante y daño emergente. El lucro cesante es indemnizable en tanto que el acaecimiento de un acto con daño procedente de un tercero o de una condición que está por fuera de la posibilidad real de control de quien sufre esa consecuencia, tiene a partir del ingreso que deja de tener por eso. Para hablar no en palabras chinas ni que aparezca como un galimatías, voy a hablar del siguiente ejemplo. Yo voy a la unidad o cualquier copropiedad y me dejan ingresar sin que autorice absolutamente nadie de la copropiedad, ningún apartamento, ni ninguna casa, ningún local, ninguna bodega, nada. Esa autorización la entrega directamente el portero o guarda de seguridad, porque simplemente confunde a alguien con alguien y le dice listo, sí, pase, creyendo que de pronto es otra persona. Resulta que me dejan ingresar a mí y yo estoy caminando por la unidad dirigiéndome a un apartamento cuando me encuentro con una cáscara de banano que no está prevista dentro de mi camino. Me doy un totazo con eso, me descadero, me quiebro una pierna o algo así. Y aquí confluyen varias cosas. Lo primero es, como estoy en zona común y como quien me dejó ingresar no es un apartamento o un bien privado, sino la administración, responde la administración. Segundo, si yo me gano 5 millones, 10 millones, 15 millones o 1,5 millones o un salario mínimo, cualquiera sea la suma que yo me gane, por el solo hecho de haber sufrido ese accidente, todos los días de incapacidad por esa cobertura total y todo lo que yo tenga que hacer para recobrar mi salud, lo tiene que pagar la copropiedad. Por eso hablamos de daño emergente, porque se causa un daño para la copropiedad, porque si bien es cierto que para la copropiedad es daño emergente, el lucro cesante es para quien ha sufrido el accidente. El lucro cesante es todo lo que deja de ganar y el daño emergente es todo lo que se tiene que gastar para reparar un daño. Bajo esa premisa es muy importante determinar por qué en las copropiedades es tan importante y fundamental que quien autoriza el ingreso a los bienes a cualquier área común o privada deba ser uno de los bienes privados, para que acaecido ese evento tenga que responder el que dejó ingresar.
¿cierto? Ya si es un caso fortuito, una fuerza mayor como esa que tuvo el propietario, será el propietario quien demande a la copropiedad para poder resarcir los daños del tercero que fue su invitado o la persona que estaba autorizada para ingresar a su casa. Y en ese nexo de causalidad se vuelve muy importante mirar el tema de la relación. ¿Y eso por qué es tan importante? Porque el nexo de causalidad en derecho significa que entre lo que ocurre y las consecuencias que eso origina hay una relación directa y que por esa razón quien o aquello que ha constituido el detrimento de ese bien, de ese patrimonio o de esa salud con calidad de vida, con pérdida de calidad de vida para una persona, sea precisamente la que la ley dice que efectivamente debe pagar. Cuando hablamos de responsabilidad se trata de un derecho efectivo, pero que pertenece a la justicia rogada, es decir, que se debe demandar para pedir que se resarzan esos daños y esos perjuicios, debe ser claramente definible, entendible y asumible por toda la comunidad cuándo, cómo y dónde es viable hacer ese ejercicio para que pueda hacerse de la manera más amigable posible, pero sobre todo para que toda la comunidad y todos los copropietarios residentes que tengan calidad de tenedor a otro título diferente de propietario, con la administración y con el cuerpo de administración entiendan la importancia que tiene este tema en la vida de las personas y así no se hagan a grandes y difíciles indemnizaciones. Eso es todo por hoy. Gracias.